La temporada 2026 de Fórmula 1 está próxima a su comienzo, y marcará el inicio de una nueva era en la categoría reina. Todos los equipos arrancan desde cero, lo que hace que sea complicado de predecir qué ocurrirá este año. Pero como a mí me encanta hacer cosas sin sentido, en el día de hoy me voy a disponer a predecir cómo terminará el campeonato de constructores a final de temporada. Antes que nada, he de decir que estas predicciones están sujetas en base a sensaciones, ya que información hay la justa para deducir realmente cómo es el estado de cada equipo para afrontar el año entero. Sin mucho más que decir, comencemos con esta odisea. Arrancamos por el que para mí será el 11º, y por ende, peor equipo de la temporada, que sorprendentemente sería Aston Martin. Debo ser honesto, la pretemporada de Aston Martin probablemente sea de las peores que jamás haya visto. Han tenido problemas de todo tipo, y resulta bastante peculiar por todos los recursos utilizados y el hype previo creado alrededor de lo que pintaba como uno de los proyectos más ambiciosos del campeonato. Para empezar, realizaron la contratación del ingeniero Adrian Newey, quien es ampliamente conocido como uno de los mejores en su rubro en la historia del deporte. Él es la mente maestra detrás de numerosos proyectos ganadores, viniendo de una larga etapa en Red Bull donde ha cosechado varios títulos mundiales. La ilusión era razonable, cualquiera creería que con un tipo con semejante currículum haría maravillas, pero, al menos por lo visto hasta el momento, toda esa ilusión se ha esfumado a la velocidad de la luz. Aunque, siendo justos, no toda la culpa recae en Newey, sino que es un conjunto de eventos desafortunados los que llevan a que la escudería británica esté envuelta en este mantra de negatividad. Para empezar, a finales de 2025 se anunció que Adrian Newey pasaría a ser team principal del equipo, sustituyendo a Andy Cowell, quien pasaría a ser jefe de estrategias. Esto fue sorpresivo, debido a que Newey jamás ocupó ese rol en sus más de 30 años en la categoría, siempre estuvo metido exclusivamente en el desarrollo de los vehículos, por lo que es un misterio cómo se va a desenvolver en esta ocupación. Aparte, Aston Martin este año optó por cambiar el motor Mercedes por un motor Honda, cuya marca trabajará exclusivamente para los británicos. Honda viene de tener años bastante buenos en Red Bull, por lo que había fe en que esta unión pudiese prosperar. Pero, lejos de ello, lo visto en la pretemporada fue como recibir un escopetazo en las partes nobles. A lo largo de la pretemporada han tenido múltiples problemas en la unidad de potencia y con el motor, lo que los hace poco fiables y tener un rendimiento muy pobre. Aston Martin es, por mucho, el equipo que menos rodó en los tests de pretemporada, y en una temporada de cambio de reglamento esto puede ser casi crítico. Sé que el año es largo y las cosas pueden cambiar mucho a final de temporada, pero ahora mismo no hay nada que me invite a pensar que el 2026 de Aston Martin vaya a ser mínimamente decente, y sería una decepción enorme teniendo en cuenta la cantidad de recursos que gastó tanto la marca como el propio Lawrence Stroll, a quien se vio en Bahrein con la cara de hombre vencido más grande de la historia. No lo culpo, yo también estaría así si hubiese puesto media fortuna mía en un proyecto que no funciona, y que encima mi nombre aparezca en unos famosos documentos. Una lástima, sobre todo por Fernando Alonso, quien es uno de mis pilotos favoritos de todos los tiempos, pero es alguien al cual la suerte prácticamente nunca estuvo de su lado, o por lo menos no lo viene haciendo desde hace 16 años, lo cual es bastante. No me sorprendería para nada que, si este proyecto no funciona, el nano directamente se retire de la Fórmula 1. Son demasiados años de frustraciones, de motores de GP2, y teniendo en cuenta su edad y que está próximo a ser padre, yo creo que lo justo es que agarre sus cosas y se vaya a disfrutar de la vida, que bien se lo ha ganado. Por otra parte, Lance Stroll directamente está contando las horas para que su padre deje de insistir con él y marcharse a hacer otra cosa. Se lo ve muy desganado desde hace tiempo, y si eso lo juntas con que ya de por sí no es el piloto más virtuoso del mundo, hacen que sea un cóctel letal para la desgracia. Quizás sea demasiado tremendista poner los últimos, más aún sabiendo que hay un equipo completamente nuevo en el campeonato, pero lo visto hasta el momento dejó a todo el mundo con el ánimo por el subsuelo. Pasando al 10º puesto, yo he decidido poner al equipo Cadillac. La novedad de la temporada.
El equipo estadounidense es la cara nueva de esta Fórmula 1, ampliando la parrilla a 11 equipos, y la curiosidad por ver qué son capaces de hacer esta temporada es total. Su dupla de pilotos es la más experimentada de todas, siendo Checo Pérez y Valtteri Bottas. Una selección de pilotos bastante inteligente, ya que estos dos llevan muchos años en la categoría, y han manejado autos de todo tipo. Desde parrilla baja, parrilla media y parrilla alta, por lo que su experiencia puede servirles para construir un buen futuro. Y sí, digo futuro porque la realidad es que es difícil ver que el equipo estadounidense vaya a tener una gran temporada. Son un equipo nuevo de arriba a abajo, toda su estructura fue moldeada desde cero, por lo que se puede entender que no tengan resultados muy ilusionantes durante todo 2026. Esto es más un proyecto a varios años vista, así que tampoco se podría ser mega exigente con ellos. Ambos pilotos vienen de tener un año sabático, por lo que habrá que ver en qué estado llegan para competir esta temporada. Por lo pronto podemos decir que su pretemporada no presentó muchas complicaciones, y pudieron rodar lo suficiente para reunir datos de cara al desarrollo del vehículo durante el año. Realmente no tengo mucho más para decir, este equipo, como muchos otros, es una gran incógnita, por lo que resulta muy difícil hacer un análisis súper sesudo. Sé que al ser nuevos lo lógico sería poner los últimos, pero bueno, ya habrán visto que mi decepción con Aston Martin fue tan grande que ni eso fui capaz de hacer. Entrando en la zona media, decidí poner en novena posición al equipo Audi. Otra gran novedad de este año, la marca alemana llega a la categoría reina después de mucho tiempo de anticipación. Lo que antes era conocido como Kick Sauber, mantiene su dupla de pilotos del año anterior, teniendo por un lado a Gabriel Bortoleto, quien tuvo una temporada rookie muy buena, y Nico Hülkenberg, que viene de lograr su tan ansiado podio, después de tantos años de intentos y frustraciones. Durante la pretemporada han podido clavar buenos tiempos, y no presentaron prácticamente muchos problemas. Nico Hülkenberg afirmó que confía en que el equipo pueda oscilar por la zona media, aunque él cree que su rendimiento estará muy aferrado a las características de cada circuito. Los pongo novenos porque creo que pueden llegar a estar un escalón por debajo del resto de equipos de la zona media, y no olvidemos que este es un proyecto nuevo. Con la misma estructura del año pasado, pero con ambiciones distintas. Esperemos que realmente les dé para poder progresar en unos años, aunque me cuesta creerlo viendo que el líder del proyecto es Mattia Binotto. No sé, quizás esté siendo demasiado neurótico, imposible de saberlo ahora mismo. En la octava posición, pongo al equipo Williams. Los británicos vienen de tener una temporada 2025 muy buena, consiguiendo 2 podios después de años sin poder conseguir siquiera uno. Se veía que estaban de vuelta, que resurgía el equipo después de tantos años de estar en la zona baja. Y de pronto llegaron los tests de Barcelona, y el equipo Williams fue el único de los 11 que no se presentó. Se especuló mucho con que no pasaron los crash tests y que el monoplaza tenía un importante sobrepeso, a lo que James Vowles salió a decir que lo del sobrepeso es real, y que aparte el equipo se cargó de mucho más trabajo del que podían asumir, lo que los acorraló con los tiempos para poder llegar al shakedown de Barcelona. Por suerte para ellos, pudieron llegar para rodar en Bahrein, y la verdad es que han dado un rendimiento muy discreto, provocando que todas las expectativas que se tenían en un principio se esfumaran, incluso hasta el propio Carlos Sainz no se muestra muy optimista. Nobleza obliga, estos inconvenientes no se ven tan mal al lado del desastre de Aston Martin, pero sigue siendo una imagen algo decepcionante con lo que prometía el equipo previo al arranque del año. Puede que avanzado el campeonato Williams mejore y consiga mejores resultados, pero ahora mismo se ve que parte con una desventaja con respecto a sus competidores directos. Su dupla de pilotos es sólida, por lo que por el talento no deberían preocuparse mucho. Veremos cómo resuelve la temporada el tan aclamado tío James. Subiendo a la séptima posición, yo decidí ubicar al equipo Racing Bulls. Los Mini Toros vienen de tener una temporada muy buena, siendo de los mejores de la zona media, e incluso consiguiendo un podio en el proceso. Como es costumbre, el equipo tuvo cambios en sus pilotos, siendo Isaac Hadjar ascendido al equipo principal, y su lugar siendo ocupado por Arvid Lindblad.
El piloto británico de tan solo 18 años es la gran apuesta de los energizados, lleva muchos años en la estructura Red Bull, y en el equipo confían en que sea el próximo Max Verstappen. Lo cierto es que llenar los zapatos del neerlandés resulta bastante complicado, ya que es un talento pocas veces vistos en la historia del deporte, por lo que yo personalmente no perdería mucho la cabeza esperando resultados al corto plazo. Aparte de Lindland, su compañero será Liam Lawson, quien tuvo un 2025 de bajos y altos, arrancando pésimo en Red Bull, siendo bajado al segundo equipo a la tercera carrera. Todo el mundo hubiese esperado que tuviese los días contados en la categoría, pero una vez Lawson dejó ese asiento de Red Bull, empezó a hacerlo bien, cosechando buenos resultados que ayudaron bastante al equipo a conseguir un gran P6 en el campeonato de constructores, dejando bien en claro que ese segundo asiento de Red Bull lo carga el mismísimo diablo. En cuanto a lo visto en pretemporada, fueron el quinto equipo que más rodó en los test, y mostraron un rendimiento discreto y sin hacer mucho ruido. Entre esto, la inexperiencia de Lindland y lo propenso a tener problemas en pista que puede ser Lawson, a mí me pega que queden por la zona media-baja del campeonato. En la sexta posición, he puesto al equipo Alpine. El equipo francés viene de tener una temporada desastrosa por donde se la mire. Para empezar, arrancaron la temporada con Jack Doohan como piloto principal, y arrancó muy cuestionado debido a la pronta contratación del argentino Franco Colapinto. El jefe del equipo, el siempre polémico Flavio Briatore, vertía cierto favoritismo con el argentino, y si sumamos a la fuerte apuesta de patrocinadores que traía, más la verborragia de la hinchada argentina, armó un cóctel prácticamente mortal para el australiano, teniendo como máximo highlight su accidente en los libres del Gran Premio de Japón, un accidente que clavó su último clavo en el ataúd en el equipo y en la categoría. Una vez hecho el cambio, el equipo Alpine vivió una temporada entera arrastrándose en el último lugar de la parrilla, dando pena absoluta. El plan en un principio era claro, no darle bola a esa temporada y centrarse de lleno en el auto de 2026. Este año Alpine empieza a recibir motores Mercedes, un movimiento que llamó bastante la atención, y que en el equipo confían que pueda ser lo que los lleve a dar un paso hacia adelante. La dupla de pilotos parece sólida, con un muy experimentado Pierre Gasly que cosechó la totalidad de los puntos de Alpine en 2025, y Franco Colapinto que por fin contará con la chance de disputar una temporada completa. Esta temporada será bisagra para el argentino, debe imponer un rendimiento regular y consistente, más aún teniendo en cuenta que ya no cuenta con los patrocinios que lo ayudaron a subirse al Fórmula 1, por lo que a partir de ahora todo depende aún mucho más de él si quiere tener una carrera longeva en la máxima categoría. En la pretemporada se vio un Alpine bastante prometedor, aunque con la salvedad de que han tenido ciertos problemas con la fiabilidad que afectó a sus dos pilotos. Esto me preocupa un poco de cara a lo que pueda ocurrir en la temporada, pero lo cierto es que se presume que será un año mucho mejor que el anterior. Esperemos que así sea, y en lo personal me gustaría poder ver a Colapinto manejando un auto medianamente competitivo, luchando por puntos, e incluso podio. Es lo mínimo que deseo para el 2026, así que espero que tanto él como el equipo estén a la altura de las circunstancias. En la quinta posición, y comandando la zona media, he puesto al equipo Haas. Probablemente la sorpresa de la temporada. El equipo estadounidense fue el segundo equipo que más rodó en toda la pretemporada, y lo cierto es que mostraron un ritmo muy sorprendente, dando a entender que este año quizás sea el más exitoso de lo que llevan en Fórmula 1. Su dupla de pilotos convence, por un lado está Esteban Ocon, piloto con experiencia y bastante regular, y a su lado Oliver Berman, que viene de tener una temporada rookie de altos y bajos. Por un lado, estuvo a nada de que lo banearan una carrera por acumulación de puntos de penalización. Por el otro lado, su segunda mitad de temporada dejó muy buenas sensaciones, siendo su punto más alto el Gran Premio de México en donde quedó P4, a tan solo un puesto del podio. Sin dudas es un piloto con potencial, pero debe mejorar el aspecto de los accidentes, ya que se vio involucrado en muchos problemas la temporada pasada. En cuanto al equipo como tal, ya el año pasado se vio una clara mejoría con respecto a años anteriores, todo ello potenciado por el cambio de director de equipo, siendo Ayao Komatsu quien tomó la posta.
el japonés ha impuesto un proyecto mucho más serio para el equipo, llegando incluso a firmar a Toyota como patrocinador principal. Es un equipo en claro ascenso, y este año es fundamental para plantarse como los mejores de la zona media. Yo confío en que vaya a ser así, e incluso me aventuro a decir que este será el año en que consigan su primer podio en la categoría. Haas ingresó a la Fórmula 1 en 2016, y desde entonces hasta hoy nunca pudieron subirse a un podio, así que este año debe ser objetivo claro a lograr. Ahora sí entramos en lo que es la zona de los líderes, y debo decir que es bastante complicado predecir un orden entre estos 4 equipos restantes, ya que lucen estar bastante pegados el uno al otro. Aún así, yo vine a jugar, y en la cuarta posición me atreví a ubicar al equipo McLaren. Después de 2 temporadas saboreando las mieles del éxito, McLaren pretende seguir su curva ascendente en la categoría. Mantienen a su dupla de pilotos, la cual tuvieron un año 2025 muy movido, peleando por el mundial, aunque en ocasiones el término pelea se les haya quedado grande. Ya saben, papaya rules y toda esa cosa. Al final salió vencedor Lando Norris, alguien muy resistido por la fanaticada. Y por el otro lado está Oscar Piastri, quien arrancó el campeonato muy sólido, pero a la mitad del mismo simplemente le quedó muy grande el escenario. Muchos errores, poco ritmo, e incluso una actitud sumisa ante las tan odiadas papaya rules provocaron que desperdicie una ventaja de puntos que cualquier otro piloto hubiese sido capaz de aguantar. Esto nos debería sorprender, pero al saber que su manager era Mark Webber, expiloto que pasó por exactamente la misma situación 15 años atrás, uno puede hilar ambas cosas y suponer que el joven australiano fue poseído por el espíritu pecheador de Webber. De todos modos, sigue siendo alguien rendidor, y quizás esta experiencia le haya servido de aprendizaje. No hay mucho que recalcar de McLaren a nivel rendimiento, porque lucieron bien. Simplemente esta predicción surge a raíz de que, personalmente veo que las 3 escuderías de arriba pueden estar mejor plantadas para esta temporada, lo que no quiere decir que McLaren vaya a rendir mal este 2026. En tercera posición, y llevándose la medalla de bronce, he puesto a la escudería Ferrari. Durante estos días hay mucha gente muy subida al barco de Ferrari, con cosas como el innovador alerón trasero que llevan y declaraciones optimistas de Lewis Hamilton. Todo indicaría que será una gran temporada para los tifosi, muchos se atreven incluso a ponerlos como campeones de constructores. Pero a mí, personalmente, no me convence. Mis razones son simples. Desde hace mucho tiempo, Ferrari está gaga. El último campeonato que ganaron fue el de constructores de 2008. Este año se van a cumplir 18 años desde aquella victoria, y desde entonces los italianos empezaron a bucear en un mar de mediocridad y decepción casi eterno. Entre autos malos, gestiones malas, declaraciones pésimas de sus jefes, y un largo etcétera, Ferrari simplemente se ha dedicado a dañar cada año un poco más su imagen en la Fórmula 1. Sé que estoy siendo muy duro, pero es que la realidad es esa, yo veo los últimos 18 años de Ferrari, y realmente no veo nada que me haga confiar en que este año será distinto, de que esta vez sí van a vencer. Algo siempre ocurre con ellos. Malas estrategias, mala comunicación, hastío de sus pilotos, entre otras cosas. Mírenlo a Charles Leclerc, ese pobre hombre lleva 7 años en la escudería, y cada año que pasa tiene más cara de hombre vencido. No puede más con su vida, le prometen oro y le dan mierda. ¿Y qué decir de Lewis Hamilton, quien a sus 41 años está más metido en tener una relación con Kim Kardashian que en lograr su 8º título mundial? El año pasado terminó tan harto de su ingeniero que literalmente lo hizo echar para traer uno nuevo, porque no lo soportaba más. Y no lo culpo, venir de trabajar durante años con un tipo como Bono, que es prolijo y seguro a la hora de comunicar y accionar, a empezar a escuchar a ese muchacho que no te da una precisión de absolutamente nada, y que por momentos te deja a tu suerte, debe ser bastante frustrante. No dudo que este año vayan rápido, y que incluso se lleven algunas carreras, pero creer que vayan a ser constantes a lo largo del año me parece demasiado optimista para el historial reciente. Ojalá me equivoque y puedan consagrarse, porque son patrimonio histórico de la Fórmula 1, simplemente este bajo optimismo es producto de muchos años de ver un equipo cada vez más preocupado por su marketing que por el rendimiento real dentro de la pista.
Enzo Ferrari se está revolcando en su tumba. En segunda posición, llevándose la medalla de plata, he puesto al equipo Red Bull. Un año de muchos cambios en Red Bull. Vienen de un 2025 en el cual se marchó Christian Horner, Helmut Marko y Adrian Newey. El rol de team principal pasó a ocuparlo el francés Laurent Mekies, quien por el momento se le ve convincente al mando de los energizados. Por otro lado, hubo mucha polémica, una vez más, con su segundo asiento. La temporada la arrancó Liam Lawson, y su rendimiento fue tan malo que apenas aguantó 2 carreras, siendo bajado en Japón y sustituido por Yuki Tsunoda. El japonés, lejos de mejorar la situación, siguió por el camino de la mediocridad y anotó una temporada muy discreta, algo a lo que nos tiene acostumbrados el segundo asiento de Red Bull durante estos últimos años. Tan maldito está, que cuando le notificaron a Isaac Hadjar que iba a subir a Red Bull para 2026, más que festejar se puso a llorar de la tristeza. Más allá de las bromas, veremos qué le depara al francés este año. El 2025 hizo una gran campaña en Racing Bulls, y el talento es algo que definitivamente porta consigo, solo queda ver si puede deshacerse de ese mal augurio del segundo asiento. ¿Y qué decir de Max Verstappen, el mejor piloto de la actualidad, y me atrevería a decir de este siglo? Es un piloto que ya llegó al estatus de los más grandes de la historia de este deporte, alguien que vive por y para correr, que tiene un hambre de victoria como pocos en la historia, y a quien nunca debemos dar por muerto. El año pasado casi gana el campeonato, después de estar a más de 100 puntos de desventaja con el líder pasada la mitad del calendario. Es un hombre que dignifica este deporte, y si pongo a Red Bull en esta segunda posición es por el aporte del neerlandés. El año pasado, Red Bull cosechó 451 puntos en el campeonato de constructores, de los cuales 421 fueron de Verstappen. Básicamente él quedó tercero en el campeonato de constructores, sin ayuda de sus compañeros. Siento que este puede ser un año de una rivalidad encarnizada por el título, teniendo a Verstappen de protagonista, y un Red Bull que si llega a rendir como en la segunda mitad de la temporada, definitivamente estarán en la pelea. No olvidemos que este año ellos fabrican sus propios motores, y por lo visto están bastante sólidos. Yo confío en que el auto estará a la altura este año, y que Max dará pelea, aunque él ya salió a dar un mensaje poco optimista de cara a sus chances reales en este principio de temporada. Pero bueno, el año pasado hizo lo mismo y al final casi se lleva el campeonato, así solo queda confiar en la bestia de Hasselt. Y por último, la primera posición y medalla de oro de este campeonato de constructores, yo he puesto al equipo Mercedes. Las flechas plateadas vienen preparándose para esta reglamentación desde hace tiempo, y lo cierto es que, por el momento, lucen como los mayores favoritos para llevarse el campeonato. Con una dupla de pilotos sólida, los alemanes este 2026 vienen por todo para vencer, después de unos años en donde estuvieron un poco distanciados de aquel equipo dominante que supieron ser durante la era híbrida. Acá simplemente existe un gran pero, y es la posible modificación del reglamento sobre las unidades de potencia y el sistema de compresión. Estas modificaciones se pueden llegar a dar a partir de la tercera carrera del campeonato, y según dicen, puede que tanto Mercedes como los equipos motorizados por el mismo sufran las mayores consecuencias frente a este cambio. Queda ver qué tanto realmente se notará esa bajada de superioridad, pero tengo el presentimiento de que no será tan catastrófico como pareciera. Esta afirmación mía está sujeta en absolutamente nada, ya que nadie sabe a ciencia cierta el rendimiento real de Mercedes y del resto de equipos, pero si hay un equipo que es capaz de salirse con la suya y rebuscárselas para afrontar un supuesto nerfeo, ese es Mercedes. Este año será bisagra para su piloto principal, George Russell, un tipo que ante la comunidad formulera tiene la cara de un terrorista, pero que en la realidad luce como un piloto muy dominante cuando tiene el día. El 2026 del británico marcará si realmente tiene lo necesario para ser un campeón de Fórmula 1. No será nada fácil, seguramente tendrá que enfrentarse a la bestia de Hasselt, alguien con el que ya tuvo varios encontronazos a lo largo de los años, y que una lucha por el título entre estos dos puede ser el detonante de una guerra más que sanguinaria, y la cual yo me muero de ganas de ver. Siempre lanzándose dardos el uno al otro, y de formas muy distintas.
siendo Verstappen seco y crudo, y Russell con una actitud un poco más de diva. En todo caso, Mercedes ahora mismo está plantada como máxima favorita a llevarse el título, y será todo un espectáculo ver cómo reaccionan ante las posibles modificaciones. Y con esto centro más mi atención en Toto Wolff, que es conocido por ser un hombre de actitud caliente y declaraciones polémicas cuando las papas queman. No sé si este año se dará alguna situación digna de romper unos auriculares contra la mesa, pero lo que nunca podemos descartar es que el austriaco dará de qué hablar este 2026. Bueno, creo que me quedó un poco larga la predicción, así que voy cortando por acá. Veremos a fin de año si esto fue un completo desastre o si de pronto me convertí en el nuevo Nostradamus. Les mando un muy cordial saludo, y nos vemos la próxima. Pasando al 10º puesto, yo he decidido poner al equipo Cadillac. La novedad de la temporada. El equipo estadounidense es la cara nueva de esta Fórmula 1, ampliando la parrilla a 11 equipos, y la curiosidad por ver qué son capaces de hacer esta temporada es total. Su dupla de pilotos es la más experimentada de todas, siendo Checo Pérez y Valtteri Bottas. Una selección de pilotos bastante inteligente, ya que estos dos llevan muchos años en la categoría, y han manejado autos de todo tipo. Desde parrilla baja, parrilla media y parrilla alta, por lo que su experiencia puede servirles para construir un buen futuro. Y sí, digo futuro porque la realidad es que es difícil ver que el equipo estadounidense vaya a tener una gran temporada. Son un equipo nuevo de arriba a abajo, toda su estructura fue moldeada desde cero, por lo que se puede entender que no tengan resultados muy ilusionantes durante todo 2026. Esto es más un proyecto a varios años vista, así que tampoco se podría ser mega exigente con ellos. Ambos pilotos vienen de tener un año sabático, por lo que habrá que ver en qué estado llegan para competir esta temporada. Por lo pronto podemos decir que su pretemporada no presentó muchas complicaciones, y pudieron rodar lo suficiente para reunir datos de cara al desarrollo del vehículo durante el año. Realmente no tengo mucho más para decir, este equipo, como muchos otros, es una gran incógnita, por lo que resulta muy difícil hacer un análisis súper sesudo. Sé que al ser nuevos lo lógico sería poner los últimos, pero bueno, ya habrán visto que mi decepción con Aston Martin fue tan grande que ni eso fui capaz de hacer.